Imagina estar en medio de un bosque australiano, con ramas crujiendo bajo tus pies, hojas secas susurrando al viento y el fuerte aroma a eucalipto en el aire. El paisaje es tranquilo, pero de repente algo extraño ocurre. Un sonido mecánico, como el ronroneo de una motosierra, corta el silencio. Te quedas paralizado. ¿Quién estaría talando allí, en el corazón de la naturaleza salvaje? Pero lo que sigue desafía toda lógica. ¿Ese ruido viene de un pájaro? No, no estás alucinando. Quienes han presenciado este espectáculo sonoro lo saben bien. No hay criatura más sorprendente en la naturaleza acústica que el ave lira. Y este momento, esta ruptura de la realidad, es solo el comienzo. Hablamos del Menura novaeae, una de las aves más increíbles de la fauna australiana. Conocido popularmente como ave lira por la forma de su cola que recuerda al instrumento musical, es en realidad un verdadero artista del sonido. Pero no nos referimos a cantos melódicos como los de ruiseñores o zorzales. El ave lira no canta, imita, y lo imita todo. Cámaras fotográficas, alarmas de coches, sierras eléctricas, motores de motosierras, clics metálicos, perros ladrando, teléfonos sonando. No solo reproduce estos sonidos con una fidelidad casi perfecta, sino que los incorpora en una performance, una mezcla desconcertante entre arte, engaño y supervivencia. El primer registro que dejó al mundo en SOG llegó a través de un documental de la BBC, presentado por nada menos que Sir David Attenborough. Al mostrar al ave lira imitando los clics de las cámaras de los turistas que, irónicamente, estaban allí para verla, la producción británica inmortalizó el momento que llevaría a esta ave al estrellato mundial. Pero hay algo aún más inquietante, la imitación de la motosierra. Sí, esta criatura de apenas 70 a 100 cm de envergadura aprendió a copiar el sonido de la máquina que, paradójicamente, amenaza su supervivencia, la sierra eléctrica usada para talar los bosques. ¿Cómo es esto posible? La anatomía vocal del ave lira es extremadamente sofisticada. Posee una siringe, órgano vocal de las aves, altamente desarrollada, capaz de emitir variaciones muy precisas de frecuencia y timbre. Pero esto solo no explica su talento. La clave está en la combinación entre biología y comportamiento social. Desde pequeño, el ave lira escucha y aprende. Graba en su mente los sonidos a su alrededor, sean naturales o artificiales. Lo que oye, intenta repetirlo y lo hace con una precisión que asombra incluso a especialistas en bioacústica. Hay una razón muy clara para este esfuerzo: atraer parejas. El macho del ave lira no escatima esfuerzos para ganar la atención de una hembra. En una exhibición que puede durar hasta 20 minutos, despliega su cola en forma de lira, realiza coreografías, principalmente lanza una secuencia sonora que rivalizaría con cualquier DJ moderno. Es en esta búsqueda por impresionar que reúne sonidos aprendidos a lo largo de su vida, desde cantos de otras aves hasta ruidos urbanos. Y cuantos más sonidos diferentes logra imitar, más se destaca como potencial pareja reproductiva. Pero el impacto de este talento va más allá del cortejo. El ave lira se convirtió en símbolo de la extraordinaria capacidad de la naturaleza para adaptarse y sorprender. Más que un ave exótica, es una metáfora viva de cómo el ambiente influye en el comportamiento animal, y de cómo el ser humano está, queriendo o no, presente hasta los rincones más aislados de la Tierra. Ahora, imagina cuántos otros sonidos podría estar aprendiendo en este preciso momento. Y más aún, ¿estamos escuchando la naturaleza o solo un reflejo de nosotros mismos resonando entre los árboles? ¿Cómo puede un animal, sin cuerdas vocales como las nuestras, simular perfectamente el sonido de una cámara fotográfica, una motosierra, una alarma de coche o incluso el canto de otras 10 aves diferentes? La respuesta no está solo en su garganta. Está en el tiempo y en la paciencia de la evolución. El ave lira, Menura novaeae, es el resultado de millones de años de adaptación en uno de los ecosistemas más antiguos y diversos del planeta, los bosques templados de Australia. Ambientes donde la comunicación puede definir quién vive y quién desaparece. A diferencia de animales que destacan por fuerza o velocidad, el ave lira apostó todo al arte del sonido. Para ello, su cuerpo fue esculpido lentamente por la selección natural hasta alcanzar un grado de complejidad vocal raro incluso entre aves cantoras. Su ventaja evolutiva está en un pequeño pero poderoso órgano llamado siringe, ubicado al final de la tráquea. Mientras los humanos tenemos cuerdas vocales que vibran para producir sonido, las aves usan la siringe, que puede emitir 2 sonidos simultáneamente, uno de cada lado de la tráquea. Es como si pudieras cantar 2 melodías diferentes al mismo tiempo. ¿Increíble? Para el ave lira es solo rutina. Pero tener el instrumento no basta.
Lo que realmente asombra a los investigadores es la capacidad de aprendizaje de esta ave. Como un loro o un estornino, el ave lira es un imitador vocal. Aprende sonidos basándose en la audición, no por instinto. Necesita escuchar, grabar, practicar, ensayar, rehacer. Durante sus primeros años de vida, los jóvenes pasan horas diarias escuchando su entorno. No solo prestan atención a sonidos naturales como cantos de otras aves, movimiento de hojas, crujido de ramas, sino también a sonidos humanos que invaden su territorio. El clic de una cámara, la alarma de una cerca eléctrica, el ruido de un hacha. En un proceso similar al de un músico autodidacta, el ave lira comienza a probar su voz, imitando timbres, cadencias y hasta efectos sonoros. Y cuanto mejor lo hace, más impresionante resulta para las hembras. Sí, todo esto tiene un propósito: el cortejo. La exhibición sonora es parte del ritual de apareamiento del macho. Y cuanto más diversa, precisa y larga sea su presentación, mayores sus chances de atraer una pareja. Pero hay más. El ave lira organiza su playlist vocal de forma casi artística. No simplemente lanza sonidos al azar. Los ordena, alterna, construye clímax y pausas. Crea ritmo. No por nada, algunos biólogos sugieren que tiene algo similar a lo que podríamos llamar estética sonora. Hay intención de cautivar. Algunos machos llegan a imitar hasta 20 especies diferentes de aves en una sola presentación. ¿Y lo más sorprendente? Las hembras pueden distinguir quién imita mejor. La precisión y fidelidad de las imitaciones funcionan como prueba de habilidades y, por tanto, indicador genético para la reproducción. Este nivel de sofisticación impresiona incluso a especialistas en bioacústica. Micrófonos de alta sensibilidad han grabado al ave lira imitando el sonido de una cámara ajustando el enfoque, seguido por el clic del botón y el sonido de la foto tomándose. Todo en secuencia, con perfección mecánica, como si hubiera estado en un estudio de grabación. Es casi como si no imitara, sino que actuara. Y todo esto, recordemos, sin instrucción formal. Aprende solo observando, mejor dicho, escuchando el mundo a su alrededor. Esto lo convierte no solo en imitador, sino en narrador de historias sonoras, traductor del ambiente. Pero aquí surge también una cruel ironía. Cuantos más sonidos urbanos aprende, más claro queda cómo su hábitat está siendo invadido. La imitación de la motosierra, por ejemplo, no es un truco circense natural. Es reflejo de la deforestación circundante. El bosque donde vive está siendo talado, y él solo repite el sonido de la amenaza. Es como si la naturaleza hubiera creado a un genio sonoro, que ahora copia su propia sentencia. El ave lira no lo sabe. Solo canta, mejor dicho, imita para conquistar una compañera, cumplir su ciclo vital, dejar descendencia. Pero nosotros sí lo sabemos. Nosotros lo oímos. Nosotros lo grabamos. Y no podemos fingir que no lo escuchamos. En la próxima escena, seguiremos de cerca la vida salvaje de este maestro del sonido. Sus encuentros con otros animales, su lucha por espacio en un mundo cada vez más ruidoso, y cómo sigue enseñándonos que la naturaleza es, ante todo, un espectáculo de creación viva. Imagina caminar por un bosque australiano al amanecer. La niebla aún danza sobre el suelo húmedo, los rayos de sol se filtran entre las copas, de repente, un sonido rompe el silencio. ¿Una motosierra? No, es el ave lira, comenzando su espectáculo diario. Pero el show no es para ti, es para ella, la hembra, discreta, silenciosa, observadora. Mientras el macho sube a un tronco caído o a un montón de hojas estratégicamente apiladas, se posiciona como un artista en el escenario de un antiguo teatro. Un pequeño coliseo de hojas y ramas. Entonces comienza. Primero, el llamado tradicional de su especie como una tarjeta de presentación. Luego vienen los trucos, imitación de cuervos, calaos, cucaburras y después, sonidos artificiales. Alarmes, cámaras, sirenas, hasta el sonido de una sierra eléctrica que un día aterrorizó al bosque cercano. Pero no solo los repite, los moldea, encaja en el ritmo, intercala con silencios calculados. Si hay un lenguaje universal en el reino animal, este pájaro sabe cómo hablarlo y cautivar. Y todo esto conecta con la compleja lógica de la selección sexual. La hembra no elige a cualquiera. Observa el repertorio, claridad de los sonidos, complejidad de la presentación. Decide con quién mezclar sus genes y por eso la performance debe ser digna de aplausos. El Menura Novaoyandiae construyó su supervivencia sobre el sonido. Cada nota entonada, cada ruido replicado, cada pausa calculada es parte de un código ancestral.
como si el sonido fuera su espada y también su escudo. Pero este escenario natural, este bosque lleno de dramaturgia salvaje, está cambiando. La llegada humana transformó el paisaje. Carreteras cortan el hábitat, ruidos urbanos inundan el antes silencioso ambiente, y los árboles donde el ave lira ensayaba sus presentaciones son talados a ritmo alarmante. Aquí, la historia del imitador se encuentra con una tragedia contemporánea. Investigaciones muestran que en áreas más degradadas, los aves lira desarrollan repertorios con más sonidos urbanos. Significa que cuanto más las máquinas reemplazan al bosque, más sonidos de destrucción entran en el canto del pájaro. Es como si, al intentar adaptarse, se convirtiera en cronista de su propia ruina. Un artista que canta la agonía de su escenario. Pero aún hay belleza, aún hay bosque. Y mientras haya hojas para esconderse, ramas para hacer eco y corazones atentos para escuchar, el ave lira continuará su danza sonora. En algunas áreas protegidas, aún reina. Allí se presenta con su orquesta de voces, mezclando naturaleza y artificio, antiguo y nuevo, instinto y creatividad. Y entre el público no solo hay hembras curiosas, sino también científicos fascinados. Y es precisamente esta fascinación la que genera avances científicos inesperados. Investigadores en bioacústica usan los cantos del ave lira para entender límites de cognición vocal en aves. El cerebro de esta especie está altamente especializado, con áreas específicas para reconocimiento, memorización y reproducción de patrones sonoros. Estudios con neuroimagen revelan intensa actividad cerebral durante las presentaciones, comparable a lo que ocurre en músicos humanos durante un concierto. No solo canta, procesa, enseña, innova. Sí, el ave lira también es maestro. Los polluelos pasan años entrenando, escuchando e imitando a los adultos. En un aprendizaje que recuerda procesos del lenguaje humano, los jóvenes ensayan en voz baja, con aciertos y errores, hasta dominar el arte de la imitación. Solo entonces, ya maduros, toman el escenario y dan continuidad a la sinfonía de la especie. Este ciclo es tan refinado que en ciertas zonas de Australia, poblaciones diferentes de aves lira desarrollan dialectos locales, variaciones regionales de sonidos, como jergas sonoras de distintas culturas. Un bosque puede tener una sinfonía totalmente distinta a otro a solo kilómetros de distancia. Es la cultura en su forma más pura, transmitida de generación en generación, de oído a oído. Pero, ¿qué nos enseña esto? Que la naturaleza no es silenciosa, que incluso en tiempos de destrucción hay voces intentando ser escuchadas, que los sonidos del bosque son mucho más que ruido de fondo. Son narrativas vivas, registradas no en libros, sino en plumas, pulmones y siringes. El ave lira es quizás uno de los últimos grandes poetas sonoros del planeta. Un trovador del bosque que, con su voz moldeada por la necesidad, canta al amor, al peligro, a la belleza y a la amenaza, todo en un mismo canto. Y cuando imita una motosierra, no solo repite, recuerda, alerta. En la próxima y última escena, profundizaremos en historias reales de personas que cruzaron caminos con este increíble imitador, cineastas, científicos, residentes y cómo este pequeño artista cambió su percepción del sonido, la naturaleza y la vida salvaje. En el profundo silencio del bosque australiano, donde los pasos se hunden en tierra húmeda y el viento susurra entre ramas retorcidas, irrumpe un sonido tan perfecto, tan absurdamente preciso, que hace detenerse a cualquiera. La primera vez que el cineasta David Attenborough escuchó el canto del ave lira, no lo creyó. En medio del bosque, el sonido de un obturador de cámara, un disparo fotográfico, un clic, luego, el zumbido electrónico de una alarma de coche y finalmente, el rugido cortante de una motosierra. Pero no había cámara, ni coche, ni sierra, solo un pájaro, un único ser con plumas marrón grisáceas y una cola que, al desplegarse, recuerda a una lira griega, como si la propia naturaleza le hubiera dado un símbolo del poder que guarda en su garganta. Y lo más impresionante, no es solo la habilidad de imitar, es la capacidad de emocionar con el sonido, de engañar al oído y, al mismo tiempo, tocar el alma. Periodistas, documentalistas y científicos que presenciaron la performance del Menura Novandiae describen el encuentro como una experiencia casi espiritual. No es solo un canto. Es una especie de teatro acústico, donde el bosque se convierte en escenario y cada sonido lleva una historia. Es común ver biólogos con lágrimas en los ojos tras escuchar el canto completo de un macho cortejando. No por belleza estética, sino por la complejidad, la intensidad emocional que transmite. Y al mismo tiempo, hay angustia. El sonido de la motosierra,
cuando resuena entre los árboles imitado por un ser vivo, carga una cruel ironía. Es símbolo de la destrucción del propio hogar del pájaro, reverberando en el bosque como un grito ahogado de resistencia. Es como si la criatura más capaz de traducir el paisaje sonoro del bosque nos estuviera rogando que la escuchemos de verdad. En algunas comunidades australianas, el ave lira es visto como presagio, un aviso del bosque, un artista que canta tiempos pasados, pero también anuncia el fin de una era, si seguimos ignorando su mensaje. ¿Y hay algo más? En un mundo saturado de pantallas, distracciones y sonidos artificiales, el ave lira surge como recordatorio de lo que olvidamos, que la naturaleza también habla, que cuenta historias, enseña e incluso imita los instrumentos de su propia destrucción para que quizás nos reconozcamos ahí y cambiemos. Sus imitadores son raros, pero poderosos. En 2020, un grupo de investigadores publicó un estudio mostrando que el repertorio de los aves lira puede servir como indicador de salud forestal. Cuanto más diversa la vocalización, más rica y equilibrada es la ecología del lugar. Es decir, cuantos más sonidos el pájaro pueda aprender, mejor está el ambiente que habita. Esto convierte a Menura novaeoyandie en más que un símbolo. Es un sensor biológico, una especie de grabadora viviente de biodiversidad. Ahora imagina esto, un futuro donde los bosques se vuelven silenciosos, donde el canto del ave lira pierde diversidad y solo repite sonidos urbanos. Alarmas, máquinas, gritos. Es un escenario posible pero no inevitable. La conservación de la especie depende de la conservación de su escenario, los bosques australianos. Y también de nuestra disposición a escuchar, entender y valorar a los artistas sonoros que aún viven entre nosotros. Quizá por eso tantos documentales se interesan por este pájaro. BBC, National Geographic, DW. Todos han contado su historia. Porque hay algo profundamente humano en ver a un ser tan pequeño, luchando por atención con lo más preciado que tiene, su voz. Y aquí, en este vídeo, quizá hayas escuchado más que sonidos. Quizá hayas oído un llamado. Un recordatorio de que la naturaleza está llena de misterios, y que algunos de ellos cantan como ventrílocuos del propio planeta. Así que la próxima vez que escuches un sonido extraño en el bosque, antes de buscar una máquina, mira a los árboles. Puede que allí, entre ramas retorcidas y hojas caídas, un ave lira te esté probando, observándote, y preguntando, en el idioma más universal de todos. ¿Puedes oírme? Si este vídeo te tocó de alguna forma, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal Smart Curiosidades. Ayuda mucho a que sigamos trayendo historias increíbles como esta. Y hay otra curiosidad fascinante esperándote en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. Hasta la próxima.